Muchos hombres somos atraídos por las mujeres. Ellas ejercen un poder tan grandioso que no podemos resistir a su belleza, a sus encantos, a sus expresiones afectivas y a sus intereses de ser pareja. Estas son sus maneras del atrapamiento. Y esto es tan hermoso y tan agradable que no se puede rechazar. El hombre siente que ella es para él, que ella es parte de él, que ella debe estar con él y por lo tanto ella tiene que ser para él. Para estar con ella y vivir con ella, el hombre hace lo que sea. No importan los sacrificios, las dificultades. Se puede decir que en esa atracción se cumple lo dicho por Dios, y serán una sola carne, y dejará su padre y su madre por una mujer. Y eso es hermoso. El hombre hace lo que sea por lograr y conservar el amor de una mujer. Ese es un riesgo que corre el hombre cuando la mujer no actúa con honestidad, con honradez, con sinceridad y con fidelidad. Veamos la segunda parte del mensaje: muchas Evas, muchos Adanes. El primer punto es: Dios manda al hombre a obedecerlo. En el libro de Génesis, capítulo 2, versículos del 15 al 17, dice: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Como dije anteriormente, Dios había creado un lugar especial llamado el Edén. Se entiende que era un lugar de delicias, un lugar donde tenían todos los recursos para vivir bien, un lugar agradable con un ambiente muy especial y un lugar donde ellos se iban a sentir o se sentían ya cuando entraron a él, se sentían muy bien. Y entonces Dios, como el creador de ese lugar, como el dueño del paraíso, impuso sus normas para que Adán y Eva las siguieran, entendiéndose pues que el ser humano necesita reglamentar su conducta, necesita atender leyes que lo beneficien o beneficien a los dos. Es importante entender que Dios desde un principio le hizo conocer al hombre que hay que cumplir lo reglamentado. Y no solamente estamos pensando en el momento en que Dios determinó ese tipo de mandatos, sino que el hombre debía aprender desde aquel entonces a vivir sujeto a las reglamentaciones que le beneficiarían y que en este caso le benefician. Porque las reglas, los mandatos, las leyes son precisamente para que el hombre viva en armonía con los demás, viva ajustado a ciertas actuaciones y no se le puede dar rienda suelta a lo que el hombre quiera, a lo que la mujer quiera. Debe haber unos principios, unas manifestaciones externas que lo ayudan a que viva en equilibrio con los demás, con la naturaleza, consigo mismo. Por eso Dios sabiamente le dice al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, menos de ese árbol. Si lo llegas a comer,
morirás. No pienso que el hombre entendió qué es morir, pero el hecho de tener esa advertencia, el hombre pudo llegar a entender que para él era un castigo, que no sabía cómo se iba a presentar, pero que al violar la disposición de Dios, al desobedecer la orden de Dios, venía una repercusión, venía un castigo que de todas maneras el hombre, sin saber que era castigo, sin saber cómo se iban a presentar esas consecuencias, el hombre debía, en una lógica muy elemental, saber que estaba prohibido, que no debía hacerlo y que si lo hacía podía tener una situación que podía afectar su vida. Era la única norma establecida por Dios para los habitantes del Edén. No les exigía otra cosa, solo no comer de ese árbol. Y quiero repetir, como lo dije anteriormente, que no se trataba, como algunos dicen, que era el árbol de manzana, que el fruto era la manzana. En ninguna parte de la Biblia nos habla de ese tipo de fruto. Por lo tanto, podía ser cualquiera. Lo que había que hacer era obedecer al creador del lugar, al dueño del sitio, y no solamente a eso, sino el dueño de las mismas personas que lo habitaban, porque Dios había hecho al hombre y a la mujer. Entonces era la orden del creador de Adán y Eva. Eso tenía una connotación mucho más grande y debían ellos entender que su creador les había dictado o dictaminado más bien una norma, solo una, para que ellos vivieran en ese lugar de delicias. Segundo punto, el hombre desobedece a Dios por obedecer a su mujer. En el capítulo 3 de Génesis, el versículo número 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El hombre pues sabía que ese fruto no podía comerlo. Sin embargo, se dejó cautivar, se dejó manipular por su pareja. No sabemos qué forma de manipulación o qué artimañas o qué coquetería o encanto usó la mujer para hacer caer también a su marido. Lo cierto es que él obedece a la mujer desobedeciendo a Dios, violando la disposición de Dios y no pensando que las consecuencias vendrían ahora no solamente para Eva, sino también para con él. No analizó, no se puso a meditar, no creyó en lo que Dios había dispuesto y por eso cometió el error, el grandísimo error de obedecer a la mujer. La mujer lo llevó a ese momento induciéndolo, no sabemos cómo, pero lo que sí dice la palabra de Dios, que ella le presentó el fruto y lo animó a comer. Le mostró que si lo comía, así como Satanás se lo había propuesto, ellos iban a ser superiores a Dios o igual a Dios, iban a tener la sabiduría de Dios, iban a tener mucho más poderes de los que Dios les había otorgado. Y entonces el hombre, por la palabrería de la mujer o por las manifestaciones coquetas de la mujer, cayó en sus redes y él violó
lo dispuesto por Dios. El hombre desobedece a Dios por la inducción de la mujer, por la persuasión de la mujer. Y entonces por eso estamos diciendo en la introducción de este mensaje que la mujer es capaz de lograr lo que sea con el hombre cuando ella se lo dispone. Usa todas aquellas cosas que están en su mente y en su corazón para que el hombre le siga sus pasos, para que el hombre haga lo que ella quiere. Muchos hombres son como Adán, que se dejaron sobornar usando otro elemento o otro recurso que ella pudiera haber hecho con él, y lo cautivó de tal manera que él cayó en su trampa. Así son muchos hombres que no les importa lo que las mujeres le propongan y ellos caen no pensando en que están violando una norma, una ley, un mandato, y especialmente las leyes de Dios, los mandatos de Dios. La mujer tiene unos recursos que son muy interesantes y que atrapan al hombre, y lo atrapan cuando él no analiza las propuestas de ellas. De tal manera que muchos son los Adanes que siguen lo que la mujer dice sin pensar qué va a suceder después. ¿Cuáles son las consecuencias de haber violado las reglas, las leyes y sobre todo las leyes de Dios? Muchas mujeres hacen que el hombre no siga una vida cristiana creciente. Muchas mujeres hacen que el hombre rechace el querer avanzar en la madurez espiritual. Muchas mujeres hacen que los hombres no vayan al templo, por ejemplo, y les presentan otros programas especiales donde la mujer busca la manera que el hombre no se interese por el crecimiento espiritual. Muchas mujeres distraen a los hombres cuando ellos quieren entrar en momentos de oración o de estudio bíblico. Esas son las mujeres Evas que están intentando perturbar la vida cristiana del hombre. Y muchos de ellos caen en esas trampas y le siguen a la mujer sin darse cuenta que se debilitan espiritualmente cuando no siguen el proceso de el avanzar en sus vidas cristianas. La mujer, como Eva, dice: hoy no vamos al templo, vámonos al paseo, vámonos a la casa de mi mamá, vámonos a tal sitio, vamos a la heladería, vámonos para cine, otro día vas a la iglesia, ven, te invito para que estés conmigo, vamos a ver televisión. En fin, usan una cantidad de distracciones que hacen que el hombre muchas veces caiga y siga lo que la mujer le insinúa o le propone, dejando las cosas del Señor. Y cuando él dice: voy a evangelizar, voy a salir a buscar las almas para Cristo, la mujer le propone: no, vayamos a otro sitio, mejor no salgas, mira que puede llover. Que la mujer le presenta al hombre para que éste se deje atrapar por estas y desista de sus intereses por servir al Señor. Ese tipo de mujeres que hace eso son calificadas como las Evas, aquellas que le proponen al hombre desobedecer a Dios, no seguir en la vida cristiana, no crecer espiritualmente, no fortalecer su espíritu por seguir las propuestas de ellas. Tercer punto: Dios castiga la desobediencia de Eva y de Adán. Allí mismo en el libro de Génesis, capítulo 3, versículos del 16 al 19,
Y el versículo 23 y 24 dice así la palabra de Dios. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Versículos 23 y 24. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Mientras Satanás brinca y ríe de alegría al ver que las criaturas de Dios cayeron en su trampa, y entendiendo que Dios ahora los iba a reprender, les iba a dar unos castigos agobiantes y iban a sufrir muy severamente por lo que habían hecho, Adán y Eva enfrentaban lo que se llamaba la muerte. Y la muerte era una manera de vivir fuera del Edén, fuera de aquel lugar donde vivían agradablemente, donde tenían sus recursos, donde manejaban una armonía con la naturaleza. Ahora la mujer tenía que enfrentar sus preñeces y sus partos con dolor. Recibiría en la reproducción esos tipos de dolores a consecuencia de su desobediencia. Además, la sujetó a su marido. Le enseñó que ella tiene que doblegarse ante él cuando él tenga la verdad, la lógica, la sabiduría, y que él tiene que ser la cabeza suya para manejar su vida, que su deseo será para su marido. Aunque hablando en estos tiempos, eso debe ser en consenso, tanto el acordar la vida, los proyectos y aún la convivencia. Interesante esto, mirarlo desde varios puntos de vista, que los estudiaremos en otra oportunidad, pensando en la evolución de la mujer y del hombre en los contextos siguientes. Al hombre lo puso a trabajar fuertemente. En el Edén todo lo tenía a la mano. No debía o no luchaba por conseguir sus alimentos. No se esforzaba por su alimentación diaria. Ahora, en esta nueva etapa, por desobediencia, el hombre tiene que labrar la tierra. Allá en el Edén no. Todo estaba hecho para él y para ella. Ahora tenía que sembrar, tenía que recoger, tenía que cultivar. La vida del hombre ahora sería mucho más esforzada para poderse mantener en la tierra. El hombre debía ahora, con ese castigo, entrar a mirar cómo debía vivir. Pasando a ese segundo castigo, Dios los echó del lugar de delicias, del Edén. Dios decidió, por desobediencia a él,
no tenerlos más en ese lugar, el lugar que Dios les había creado especial para él, y que posiblemente Dios sintió una frustración, una desilusión por esas criaturas tratadas con especialidad, con tanto cariño y con tanto amor, que al desobedecerles no merecían estar en ese lugar de delicias. Dice pues estos últimos versículos que Dios decidió echarlos de ese lugar, sacarlos de ese lugar. Ya no merecían tal tratamiento, tal amor, tal consideración. Los dos fueron echados del Edén. Y fíjense que ese versículo final que hemos leído nos dice, le puso vigilancia al Edén, y esto haría que nunca más volverían a ese lugar por ningún medio, y por eso puso un guardia armado para que no regresaran al Edén. Terrible enfrentarse ahora a una vida desconocida, a una vida diferente. Ahora tendrían que trabajar, luchar, esforzarse y diseñar un estilo de vida diferente al que habían tenido cuando vivían en el Edén. Conclusión. Dios, al poner a la pareja en el Edén, solo les puso una norma, una condición para vivir en ese lugar: no comer de ese fruto que está en ese árbol. Ellos podían comer de cualquier fruto del lugar. Ellos podían desplazarse, ellos podían disfrutar, ellos podían vivir allí tranquilamente, siempre y cuando obedecieran al Señor. No comerás del fruto de ese árbol. Y había una consecuencia si lo hacían. Había un castigo anunciado por si ellos desobedecían al Señor: la muerte. Y la muerte no es la pérdida de la existencia en aquel entonces. La muerte, como hay que mirarla también, no solamente es perder la vida, es perder privilegios, es entrar en un proceso de dolor, de sufrimiento, de tragedia, un tiempo de aflicción que a veces no se puede soportar. El hombre y la mujer decidieron desobedecer a Dios. Primero Eva, ella le hizo caso a Satanás y luego persuadió a su marido para que también violara lo dispuesto por Dios. El hombre atendió más lo que la mujer le proponía, violando la reglamentación de Dios, y le obedeció a la mujer antes que a Dios. Por eso se ven enfrentados al castigo anunciado. Dios dispuso sacarlos del lugar de delicia, de la buena vida, del bienestar maravilloso a los que Dios les había creado, que había diseñado ese lugar especial, y los sacó de allí y no quiso que regresaran más, porque ellos habían pecado, habían desobedecido a Dios y obedecido al maligno, a Satanás. Aplicación. Hoy estamos enfrentados a lo mismo en muchos casos, cuando muchas mujeres son como Eva, desobedientes a Dios, pero interesadas y practicando lo que el demonio les propone. Lamentablemente, muchas de ellas han caído en la trampa de Satanás y por eso viven vidas destrozadas, viven vidas en tristeza, con agobiamiento, viven vidas sin el temor a Dios, viven vidas desorientadas, haciendo y practicando toda clase de pecado, aún en contra de su propio marido, perjudicándose ellas, por supuesto, y lo más terrible es induciendo a su marido
animando a su marido a hacer lo mismo. Y ellos, muchos de ellos, por supuesto, muchos Adanes caen como aquel primer hombre que desobedeció a Dios y obedeció a la mujer. El hombre debe aprender a escuchar lo que la mujer propone. Todo lo que ella diga, escucharlo. Pero hay que analizar lo que ellas dicen, lo que ellas proponen. Y tener como una mente abierta, entendiendo que si ellas quieren desviarlos de los mandatos de Dios, de su crecimiento espiritual, de su dedicación a Dios, tienen que rechazar tales proposiciones, tienen que rechazar tales propuestas. El hombre tiene que aprender que no todo lo que le dicen las mujeres debe ser hecho cuando ellas proponen cosas que pueden destruirla a ella y lo pueden destruir a él y a su familia. La mujer que está sometida a Satanás quiere que el hombre también sea sometido al demonio. Por eso el hombre no puede caer en la trampa de la mujer cuando ella quiere llevarlo por el sendero de la destrucción, no solamente física, ni de pareja, ni de familia, sino cuando ellas quieren destruir su vida espiritual. Hoy es el día para analizar cómo la mujer está llevando la vida del hombre sin que éste entienda que lo va a llevar a la destrucción, que lo va a llevar a la perdición y por supuesto a perder su alma por no obedecer a Dios y obedecer a la mujer. Hay que tener mucho cuidado con las cosas que la pareja propone. En este caso, como estamos hablando a los hombres, tener mucho cuidado cuando la mujer propone no seguir la vida cristiana o distraerse con ella, y esto, si estamos alertas, entonces nos vamos a dar cuenta que hay que rechazar estas cosas que nos pueden llevar a la mala vida, a la finalización de nuestro proceso espiritual. Espero pues que estemos alertas para sí escuchar todo lo que ellas proponen. Por supuesto, hay muchas cosas que ellas nos presentan y que son muy buenas, que son interesantes, que vale la pena seguir, pero cuando se trate de desobedecer a Dios, en ninguna manera el hombre puede obedecer a la mujer. De ninguna manera el hombre puede aceptar tales propuestas. El hombre de Dios es un hombre sabio y entendido para revisar lo que su mujer le propone y entonces decidir hacia lo que Dios quiere que el hombre haga en beneficio de él, pero también beneficiando a la mujer y a la familia. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.